Querida familia, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos orando porque el Señor permita que esta pandemia ya baje el nivel de contagios y podamos reunirnos nuevamente en nuestras instalaciones y que podamos tener un trato más personal. De todas maneras, le agradecemos a Dios que nos ha permitido durante estos 15 meses estar conectándonos por estos medios de comunicación para poder escudriñar la palabra de Dios, para poder adorarlo, para poder alabarle y para poder estar juntos, unidos en un mismo espíritu, recibiendo del Señor. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por nuestra iglesia. Te pedimos, Dios, que tú la bendigas y la prosperes, Padre Celestial, y que seas tú, Dios, glorificándote, Señor, en la vida de cada uno de los miembros de nuestra congregación, Padre Santo. Los bendecimos, Padre Celestial, te rogamos, Dios, que seas tú, Dios, atento a sus peticiones, Padre Celestial, y que sean puestos tus ojos, Señor, sobre cada familia de nuestra congregación, Señor, para que seas guardándolos, protegiéndoles y proveyéndoles para todo lo que les falte, de acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, lo entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, querida familia, la semana pasada empezamos una nueva serie en la que vamos a estar estudiando los valores necesarios para poder desarrollar familias saludables, porque si la familia es saludable, nuestra sociedad es saludable, si nuestra sociedad es saludable, nuestro país será saludable también. Así pues que hoy vamos con el segundo mandamiento, y el segundo mandamiento de la ley de Dios nos va a ayudar a entender que no debemos aceptar imitaciones de Dios. Y estamos refiriéndonos a que tenemos que darle siempre el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Pero a veces nos dejamos alienar por las circunstancias y empezamos a darle el primer lugar a otras personas, a otras cosas que a Dios. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, dice: no te harás ningún ídolo y nunca te inclinarás delante de una imagen, ni la adorarás de ninguna manera. Entonces fíjense que este mandamiento es taxativo. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, tenemos que entender que hay 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y estamos en el segundo mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con Dios. El primer mandamiento lo vimos la semana pasada. Y este mandamiento se refiere a que tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Tenemos que enfocarnos en que primero debe ser Dios sobre todas las cosas y que todas las cosas tenemos que convertirlas al Señor. No solamente nuestra fe, nuestras creencias, sino que también tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestras actividades, en nuestros hobbies, en nuestro diario vivir, y podemos hacer todo para la gloria de Dios. Aún tenemos que convertir nuestra billetera y empezar a cumplir con el mandamiento que el Señor nos pide de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y esta es una forma de probar a Dios. Dice en la palabra de Dios: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no se robará el fruto de vuestro trabajo, ni vuestra vid en el campo será estéril. De tal manera que tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestras finanzas, tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestras relaciones, tenemos que darle el primer lugar en nuestros intereses, en nuestros hobbies, en nuestras actividades, en todo tenemos que darle prioridad a Dios. Y hoy vamos a ver el segundo mandamiento, que es no hacer imágenes, no practicar la idolatría. Y por eso hemos titulado este mensaje: no acepte imitaciones. ¿Ok? Muy bien. En algo coinciden los judíos, los musulmanes y los cristianos, y es en los 10 mandamientos, en esos fundamentos, estas 3 corrientes religiosas que yo pienso que abarcarían una gran parte de la población mundial. Están basadas sus creencias, de tal manera que todo el mundo acepta que Dios quiere que vivamos de acuerdo con los 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento dice 2 cosas:
Dice, no idolatre nada y solamente adore a Dios. El diablo se ha inventado miles de dioses falsos, ofreciéndoles a la humanidad desde el principio del mundo para que la gente lo adoren y lo busquen. Y así llevar a la gente a caer en pecado, en el pecado de la idolatría, que es un pecado que en la Biblia dice que es una abominación a Dios. Imagínense ustedes. Y esa es una estrategia que usa Satanás para que la gente abomine a Dios. De tal manera que así van a llevar a la gente a caer en el pecado de la idolatría y finalmente cuando mueran las va a poder llevar al infierno. Satanás ha hecho que adoren a becerros, a insectos, a árboles, al sol, a la luna, a los muertos, a los santos de la antigüedad y hasta el propio Satanás. Pero también se ha desarrollado un nuevo tipo de idolatría, un tipo de idolatría social que tiene que ver realmente con el manejo de la propaganda, de la publicidad, de cambiarle la mente a la gente a través de la propaganda. Esto ha sido una estrategia del comunismo desde hace mucho tiempo y también de los nazis, que básicamente lo que hacen es crear unas imágenes que la gente empieza a idolatrar. Recordemos a Adolfo Hitler, por ejemplo, que la gente lo adoraba. Y el saludo que le hacían era Heil Hitler. Y Heil Hitler quiere decir sagrado Hitler. Imagínense ustedes. Hitler llegó incluso hasta transformar la Biblia de tal manera que él fuera el centro de adoración. Gracias a Dios que eso no prosperó. También otros gobiernos totalitarios se han encargado de exaltar a sus líderes de tal manera que sean objeto de adoración. Es impresionante ver, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Vemos cómo el presidente Kim es adorado por la gente y hacen unos monumentos enormemente grandes de la imagen de Kim, ¿no? Con estatuas enormes de 10, 20 metros de alto, impresionantes, impactantes, de tal manera que la gente pasa por la calle y ve la estatua del hombre y se imaginan que es un dios, ¿no? Y de hecho muchos gobernantes siempre apelaron a decir que eran hijos de Zeus, que eran hijos de Dios y que por lo tanto había deidad en su reinado. Y esta fue una estrategia que se utilizó durante mucho tiempo en nuestra cultura, aún en Occidente, ¿no? Los romanos, los griegos, se asumían que algunos de ellos los césares, eran hijos de dioses, ¿no? De tal manera que esto de la idolatría también se mezcló mucho con la política y aún se sigue mezclando. Y vemos en casos mucho más cercanos, por ejemplo, el caso de el Che Guevara. El Che Guevara era un hombre realmente criminal. Era un hombre que mató cerca de 3,000 personas, era un asesino completo. Y sin embargo, la propaganda comunista ha hecho de él un ídolo, que la gente lo adora. Y los jóvenes, en su ignorancia, lucen camisetas con la imagen del Che y se sienten orgullosos. Pero qué bueno que pudieran saber quién fue el Che. Y realmente se darían cuenta de que sería vergonzoso andar con una camiseta del Che. Pero ha pasado lo mismo también con otros líderes políticos mucho más cercanos, como Fidel Castro. Y ahora con Raúl. Pero imagínense el caso con Chávez en Venezuela. Era impresionante, la imagen de Chávez estaba por todos lados y aún está por todos lados. Y se ha llegado a niveles de considerar que Chávez es alguien sobrenatural que se convierte en pajarito y que le habla al presidente Maduro ahora para decirle lo que tiene que hacer. A esos niveles se ha llegado con la idolatría en este país. Pero todo esto indudablemente es aunado con prácticas satánicas, con prácticas de rituales, hechicerías, brujerías, ocultismo. Y es impresionante cómo a través de la hechicería y del ocultismo se va desarrollando esa imagen de esos líderes como si fueran dioses. Y la gente les cree lo que ellos dicen. Y a pesar de estar pasando hambres, si el dictador sale allá y los anima y dice y despotrica contra los países que están en mejor condición que ellos y dicen que es que somos sus enemigos, etc., ya el pueblo les cree y dice, sí, es que
la opresión nos tiene así. Y siguen ganando adeptos y siguen teniendo adeptos. Y en Colombia no hay nada extraño en que suceda algo similar. De hecho, hemos visto que, por ejemplo, en las pasadas manifestaciones, lo primero que se vio fueron rituales satánicos, rituales de brujería, de hechicería, de ocultismo en Cali, en Pereira y en otras ciudades del país, porque quieren cegarle el entendimiento a la gente y que la gente haga de ciertos líderes sus dioses. Y entonces no les cuestionan absolutamente nada de lo que dicen, sino que lo que ellos dicen es palabra de Dios, entre comillas. Pero realmente veamos los efectos. Dice en la palabra de Dios que por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos conoceréis si ellos son de Dios o no son de Dios. Y yo quiero saber cómo está la gente viviendo en Cuba. ¿Cómo está la gente viviendo en Nicaragua? En donde un dictador se ha posesionado del país. Y ahora que vienen las elecciones, ha encarcelado a 5 de sus contendores para llegar solo a las urnas y finalmente va a ser el candidato único, porque ya no se pueden inscribir más personas. Entonces ya encarceló a todos sus opositores, acusándolos de rebelión o de no sé qué cosas. Esto realmente es censurable desde cualquier punto de vista. Que no nos vaya a pasar en Colombia, por favor. Que nos quitemos esa venda, y esa venda que tienen los jóvenes, de estar idolatrando a personas que realmente no están procurando el bien común y que lo que están buscando es sus propios intereses y enriquecerse, como lo han hecho todos esos dictadores, que lo que hacen es quitarle el dinero a los ricos simplemente para malbaratarlo y para volverse ricos y multimillonarios ellos sin haber trabajado, sino simplemente robando. Nosotros como cristianos tenemos que saber que el Señor estableció la república como una forma de gobierno, y esto implica una transparencia en las elecciones, una transparencia en el gobierno. Significa que tenemos que tener entes de control, que tenemos que fortalecer la justicia. Yo le doy gracias a Dios porque el presidente Duque ha hecho un presupuesto de hasta 3 puntos del PIB para administrar justicia, y eso me parece supremamente importante, porque esa es la función principal del gobierno, es administrar justicia, no quitarle los bienes a la gente que ha trabajado y que ha logrado acumularlos, o que con el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su inteligencia, de su capacidad, de su abnegación, ha podido acumular algo de dinero, y que llega un dictador y diga exprópiese, exprópiese. No, esto no es bíblico, esto realmente está en contra de la Biblia. El Señor estableció la propiedad privada como algo que se debe respetar. Por eso dice en la Biblia: no robarás. Y nadie puede robar, ni siquiera el Estado puede robar a nadie. De tal manera que el derecho a la propiedad privada tiene que ser un derecho inalienable. Dios estableció la propiedad privada como un derecho inalienable, y la primera propiedad que nosotros tenemos es nuestra conciencia. Y no pueden obligarnos a estar actuando en contra de nuestra conciencia. Y por eso nosotros condenamos cuando por vía de legislación se obliga a los médicos a practicar abortos y se les sanciona, como sucedió en Colombia hace unos 10 años, que sancionaron a un médico de la Universidad Javeriana del Hospital San Ignacio por haberse negado a practicar un aborto. Le cobraron 20 millones de pesos de multa. Esto es contra la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que defender los principios y los valores que el Señor ha establecido con el propósito de honrar a Dios y tener una sociedad más próspera y más feliz. El gobierno civil es una responsabilidad del pueblo cristiano. Y nosotros como cristianos tenemos que conocer los principios bíblicos del gobierno civil para poder desarrollar una sociedad próspera, justa y feliz. La idolatría se ha llevado a unos niveles impresionantes en este caso de los gobernantes. Y vemos casos como en la China, por ejemplo,
En la China están acabando con todas las iglesias cristianas y es una tristeza porque ya el gobierno mismo está prohibiendo las reuniones aún por internet. Y ha mandado bajar todas las cruces y los símbolos religiosos de las iglesias. Y a cambio están pidiendo que en el altar se coloquen fotografías de Jiang Zemin y del PSC, del Partido Comunista China. Esto realmente es un abuso contra la conciencia, contra la libertad de conciencia, contra la libertad de culto, contra los derechos humanos. La idolatría ha llegado en algunos casos, como lo vimos en Venezuela, a decir que el presidente Chávez se convirtió en un pajarito y que le habla al dictador de turno para decirle lo que tiene que hacer. En la palabra de Dios nunca van a encontrar algo que diga que las personas cuando están en el cielo pueden interceder o escuchar las oraciones de otras personas que están en la tierra. Esto no es bíblico. Solo las personas que están vivas en la tierra pueden interceder por los demás vivos del mundo, como lo hizo Abraham, por Lot, por ejemplo, cuando estaba en la tierra. Y en el cielo solamente Jesucristo puede interceder por nosotros y el Espíritu Santo de Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Éxodo 24 dice, para recordar este texto de la idolatría, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra de Dios es clara con respecto a hacerse una imagen o semejanza de algo que esté arriba en el cielo para venerarlo o adorarlo. Es un desacato delante de los ojos de Dios. Pero a veces hacemos de la gente nuestros ídolos. ¿Cuántas personas no idolatran artistas, por ejemplo? Y es impresionante cuando se van a presentar, eso es la gran cantidad de fans que van detrás de ellos, algunas que son pagas, Normalmente los artistas dentro de la estrategia para poder mover masas pagan a la gente, así como lo han hecho en las manifestaciones para que destruyan los bienes públicos. Los artistas contratan gente para que griten por ellos y lloren y se desesperen cuando los vean, porque esto se vuelve colectivo, va contagiando a las demás personas. No tenemos que tener ningún tipo de ídolo, ni siquiera un artista, menos aún un artista. Tenemos que saber y tenemos que procurar que el Señor, el Dios, creador del universo, sea nuestro único Dios. Y este es un reto que tenemos que vivir todos los días porque siempre estamos como atacados por los medios para tratar de idolatrar a las personas o idolatrar a los artistas o a los famosos, ¿no? A la farándula o a los políticos también. Juan 3:23 dice que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad y no por medio de imágenes o de otros espíritus. Dios es un Dios celoso. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová, ese es mi nombre, y no a otro daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Y en Salmo 97:7 dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Así pues que si queremos tener una imagen de algún ídolo, puede ser de un cristiano que ha fallecido. Hay gente que tiene imágenes de San Pedro, de San Pablo, de San Antonio, de San no sé qué. No importa si han sido buen testimonio en la tierra. No tenemos que hacer imagen de ellos ni tenemos que honrar esas imágenes. Esto es abominación a Dios. No importa si está representando una persona que tuvo muy buen testimonio como cristiano en la tierra. Aún de Jesucristo no deberíamos hacer imágenes, ni de tampoco María. Ellos están en el cielo y no tenemos que hacer ningún tipo de imagen de lo que está en el cielo. En Levítico 26:30 dice, destruiréis vuestros lugares altos y derribaréis vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos
y mi alma os abominará. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si es que hemos caído en el pecado de la idolatría. Deuteronomio 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o de hembra. Y en Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Dice el Santo de Israel. Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Amén. Bien, pues en la antigüedad el pueblo de Israel desobedeció a Dios, queriendo hacerle una imagen. Y por esa causa se desató la ira de Dios. En Éxodo 32 está registrado el evento. Versículo 3 dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y le dio forma con burí, le hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué tenemos que hacer entonces con los altares, con esas imágenes, esas esculturas, esos bustos? Deuteronomio 7:5 dice: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto lo dice Dios en su palabra. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Y en el Salmo 115:4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces note que una persona que confía en los ídolos es una persona que es como alguno de estos ídolos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen cerebro y no lo pueden usar. Es impresionante, pero la idolatría anula la capacidad de racionamiento. Y por eso es necesario que nosotros renunciemos a la idolatría y que le pidamos al Señor que nos limpie de ese pecado. En Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Isaías 57:13 dice: cuando grites pidiendo ayuda, que te salven tu colección de ídolos, a todo ello se los llevará el viento, en un simple soplo desaparecerán. Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo, dice el Señor. Dios odia la idolatría y lo ha demostrado desde la antigüedad. En 1 Samuel 5 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un ídolo que ellos adoraban. Y dice la palabra de Dios: y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón solamente el tronco. Ni siquiera a los ángeles se les ha permitido que los adoren. Incluso se niegan los ángeles a recibir adoración. Igual a Juan trataron de adorarlo
y a Pedro, pero ellos se negaron a ser adorados. En Apocalipsis 22:8 dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora solamente a Dios. De tal manera que el único camino a Dios sea nuestra adoración a Él. No tenemos que idolatrar a nada ni a nadie. Ahora veamos, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es algo que le quita el enfoque que uno debe tener en Dios y lo pone en otra cosa o en otra persona. Cuando algo diferente a Dios está primero en nuestra vida, es un ídolo, incluso si es bueno. ¿Qué significa idolatrar entonces? Dice, pues en este sentido, significa valorar algo por encima de Dios. Algunas personas colocan sus ídolos en el garaje, algunos los colocan quizás en la entrada de un puerto o en las entradas de los pueblos. Algunas personas guardan sus ídolos en una caja fuerte, pero siempre estamos lidiando con ídolos. Es interesante que los arqueólogos nos dicen que en cada cultura, en toda la historia, siempre ha habido ídolos, porque el diablo siempre trata de que el hombre idolatre algo. ¿Por qué razón? Porque es que realmente hay un vacío interior en el hombre que trata de buscar a Dios. Pero el hombre lo que hace es crear dioses de ídolos, de figuras, de imágenes, y empiezan a darle poderes. Pero dice en la palabra de Dios que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y por esa razón utilizan muchas veces la brujería y la hechicería para invocar esos demonios, para que estén detrás de esos ídolos que empiezan a crearse a través de el proselitismo y la propaganda política. Y es la razón por la cual hay tanta brujería en los temas políticos. Hay el deseo del hombre, por alguna razón, de convertir objetos o personas o cosas en objetos de adoración. Y Dios dice que no hagamos esto. Esto es abominación a Dios. En las épocas de la Biblia había 3 ídolos principales. Baal, que era prácticamente el dios del sexo; Mamón, que era el dios del dinero; y Moloch, que era el dios de la violencia. Hoy tenemos físicamente esos ídolos, solo que pagamos miles de millones para ir a ver películas cuyos temas son el sexo, la violencia y el dinero. Son las mismas cosas. En aquellos días los ídolos estaban hechos de piedra, de ladrillo, de roca, de arcilla, de madera, de metal, de oro, de plata. Hoy tenemos imágenes mentales, no hay imágenes metálicas. En el Oriente usted puede encontrar que muchas cosas tienen pequeños santuarios. El santuario favorito en Colombia es la pantalla de televisión, ¿verdad? O las vallas, ¿no? Ahora las paredes, ¿no? Todas las noches cuando encendemos la televisión vemos a los ídolos de la tele. No adoramos objetos tanto como adoramos imágenes de éxito, imágenes de riqueza, imágenes de poder. Muchas veces adoramos imágenes que están en contra de todas las cosas, ¿no? Y entonces no tienen pelos en la lengua para hablar contra las instituciones y contra las personas y condenarlos de asesinos, de paracos, de lo que quiera, y denigrar del buen nombre de cualquier persona que ha servido al bien al país. Es muy difícil criar a nuestros hijos en un ambiente donde la sociedad está diciendo todas estas cosas y no hay una verdad detrás de todas ellas. Por eso es tan importante que nosotros volvamos a los valores que son los más importantes. Y por lo tanto tenemos que enseñar a nuestros hijos la verdad y tenemos que enseñarles la desventaja de los ídolos.
Deuteronomio 4:15 dice, por tu propio bien, no peques haciéndote un ídolo en ninguna forma en absoluto. ¿Por qué? Dice, es por tu propio bien. El practicar la idolatría trae maldición para nuestras vidas. Hoy llevamos a nuestros ídolos en las camisetas. Las personas orgullosamente se declaran comprometidas con ellos. Y Dios dice que por tu propio bien, por el bien de tu familia, no idolatres a nadie. La idolatría es una maldición. Pero vamos, la idolatría siempre ha existido. En el Nuevo Testamento y en la cultura griega y en la cultura romana. El Nuevo Testamento toma la misma posición que el Antiguo Testamento acerca de la idolatría. Dios no tiene un ídolo y adorar un ídolo es un pecado, sea de carne y hueso o sea de metal. El Nuevo Testamento no contiene ninguna parodia sostenida acerca de ídolos como en el Antiguo Testamento, pero sí caracteriza a los ídolos como objetos que realmente son una creación humana. Y muchas veces la propaganda crea ídolos y la gente se va detrás de ellos y los sigue y no piensan, no se dan cuenta de que muchas veces lo que están diciendo es incoherente. Y llegamos a situaciones como la que sucedió en Perú. Sale un presidente que supuestamente es un maestro de escuela, pero no sabe lo que es un presupuesto. No sabe lo que significa un monopolio. Y esto es realmente preocupante. Y es una de las grandes preocupaciones que tienen que tener en este momento los grandes pensadores de la democracia. En 1 Corintios 2:12 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Y el Apocalipsis 9:20 dice, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun si se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El Nuevo Testamento consistentemente enumera la idolatría entre los pecados que tenemos que evitar. Y debido al predominio de la idolatría en el mundo grecorromano, el Nuevo Testamento caracteriza la idolatría como un epítome de un no cristiano. O sea, una persona que practica la idolatría es una persona que no es cristiana. Y en el mundo grecorromano, cada ciudad tenía su deidad patrona. La ciudad adoraba a ese Dios y le creaban un santuario, un ídolo y una religión en su honor. Las ciudades tenían por lo general un templo que albergaba un ídolo, un Dios patrono en escala humana del tamaño real o mayor que ellos. Y le daban una connotación de ser Dios. Adoraban a los dioses en sus hogares o en su santuario, aún en los caminos. Y vemos cómo realmente se ha mantenido esa cultura contaminando la verdad. Y como resultado, la adoración de ídolos en el mundo grecorromano estaba en todas partes. Y fuimos colonizados con ese tipo de cultura también. A diferencia del templo de Israel, los templos grecorromanos eran sitios no necesariamente destinados a adorar a Dios, sino para las celebraciones especiales, para la presentación de las ofrendas. Acordemos que cuando finalmente, por ahí en el siglo VII, finalmente Roma obtiene de parte de los bárbaros la licencia para poder funcionar como una iglesia, como un estado iglesia. Ellos convierten las abadías, que eran los despachos civiles, los despachos de las alcaldías, los convierten en iglesias, ¿no? Y lo hicieron con el propósito de proteger a la clase noble romana. Pero ellos no tenían mucho conocimiento de lo que era la palabra de Dios, y por eso vienen 1000 años de oscurantismo.
en donde nadie sabe nada de nada y empezamos a adorar cosas que no son y a adorar las reliquias, y entonces se empezaban a vender reliquias por unos precios impresionantes y vendían las estillitas de la cruz de Cristo, las espinas de la cruz de Cristo, la sangre de Cristo y una cantidad de cosas, y la gente idolatraba esas famosas reliquias. Y eso fue realmente algo catastrófico para la humanidad, porque se descentraron de la palabra de Dios. En uno de los tratados prolongados de la idolatría en el Nuevo Testamento, registra a Pablo predicando a los atenienses acerca de cómo Dios no es un ídolo. Y esto está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 17, del 22 en adelante, en donde dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios desconocido, y al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, y es a quien yo os anuncio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en Hechos 19:21, que está registrado el famoso alboroto en Éfeso, dice que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era el movimiento cristiano que seguía a Jesucristo, se llamaba el camino. Dice porque un platero, o sea, un orfebre de la plata, llamado Demetrio, que hacía plata de templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí vemos cómo la misma gente defendía la idolatría porque le producía muchas ganancias. Y por lo tanto no debemos aceptar falsos dioses, porque los falsos dioses son una estafa. Todos esos dioses te van a decepcionar. Los ídolos te van a decepcionar. Siempre prometen más de lo que pueden cumplir. Recuerdo que un alcalde prometió que iba a montar 1000 jardines infantiles de la ciudad de Bogotá, del distrito, y logró hacer 3. Siempre prometen más de lo que pueden cumplir. Jeremías 10:14 dice: aquellos que hacen ídolos están desilusionados, porque los dioses que hicieron son falsos y sin vida. En la televisión dicen: usa nuestra marca y serás popular, compra nuestros productos y serás exitoso, bebe nuestra cerveza y no encontrarás nada mejor, compra nuestra pasta dental y serás sexualmente más atractivo. Siempre prometen más de lo que pueden cumplir. ¿Alguna vez has comprado algo por un catálogo de ventas por correo o por internet y te has sentido frustrado? Siempre que ponemos cualquier cosa, cualquier producto en lugar de Dios, en el momento en que nosotros esperamos la solución de nuestros problemas, siempre seremos desilusionados. Los ídolos siempre te van a defraudar, pero también lo van a dominar. Si usted está pendiente, ellos terminarán por controlar su vida. En 1 Corintios 12:2 dice: antes de que ustedes conocieran a Cristo, estaban controlados por los ídolos muertos, que los llevan siempre por el mal camino. Dicen que hay 2 efectos inevitables cuando usted adora algo más que a Dios. Primero,
lo que usted adora más que a Dios empezará a controlarlo. Y la palabra que usamos hoy para ídolos es la palabra adicción. Usted puede ser adicto a un trabajo, a una persona, a unas relaciones sexuales, a los deportes, a la pornografía, a la mentira, a muchas cosas, además del alcohol y de las drogas y del juego. Finalmente, esto dirige su vida cuando usted lo adora más de lo que adora a Dios. Las personas dicen, no, yo puedo dejarlo en cualquier momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Dicen, no, yo voy a dejar de fumar, en cualquier momento lo puede hacer. Bueno, ¿por qué no lo ha hecho? Si sabe que le hace daño para su salud. Porque los controlan. Y en segundo lugar, usted será llevado por un mal camino. Perderá su perspectiva cuando algo tiene en su vida el lugar que Dios debe tener. ¿Cuántas personas, por el aliciente de un ascenso, desatienden a su familia en un momento crucial en su vida y en la vida de sus hijos? O que por una promesa de fama comprometen su integridad. O que por obtener una ganancia echaron sus convicciones por la borda. Dios dice que si usted no tiene cuidado, un ídolo o algo que usted adora más que a Dios, lo distraerá y lo hará perder sus valores y sus principios, dominará su vida. Usted puede que no lo haya notado, pero si usted permite que una persona controle su vida por medio de su aprobación o desaprobación, usted permitirá que alguien lo controle y escoja lo que a usted le conviene. Aunque usted esté mal, eso no solo se conoce como codependencia, también es llamado idolatría. Está conviviendo con una persona a quien ha convertido su Dios. Y la manera de acabar con esa codependencia es darle el primer lugar a Dios en su vida y entregarle toda su devoción a Él y no a nadie más. No acepte imitaciones de Dios, no acepte sustitutos, porque los ídolos también lo van a deformar a usted, lo cambiarán, lo van a deformar porque usted perderá singularidad, esa singularidad que Dios le dio, porque usted se convertirá en algo similar a eso que más valora. En Salmo 115:8 dice, esos que hacen ídolos se parecerán a los ídolos, así como en quienes ellos confían. O sea, cualquiera que confía en un ídolo se convierte como el ídolo, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no entiende, no oye, tiene boca y no habla, tienen cabeza pero no piensan. Jeremías 2:5 dice, adoraron cosas inútiles y se convirtieron en inútiles igual que ellos mismos. Damos forma a un ídolo y termina el ídolo dándonos forma a nosotros. Y usted se convertirá en lo que ocupe el primer lugar en su vida. Así que es mejor que usted reserve ese sitio para Dios, o usted se deformará y perderá la forma que Dios quiso darle en primer lugar. Acuérdense que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero si empezamos a adorar otros ídolos, nos convertimos también en imagen y semejanza de esos ídolos. ¿Recuerdan ustedes un joven que vino a Jesús? Ahora era un joven rico, ¿no? Ahora lo llamamos yuppie, ¿no? Vino un yuppie a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para seguir a Cristo? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice a este yuppie, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme. Y es interesante que fue al único que en la Biblia Jesús le dijo eso. Y solamente se lo dijo a él. ¿Y por qué sería? Porque Jesús sabía que había un ídolo en la vida de este joven y ese ídolo era el dinero. Y fue directamente al corazón del asunto. Y le dijo, estás atrapado por un Dios. Así que si quieres realmente seguirme, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Yo los invito, hermanos, a que se animen a soltar cualquier cosa que ocupe el primer lugar en su vida que no sea Dios. Dice en la palabra que este yuppie calculó cuánto le costaría diciendo que no valía la pena y se alejó tristemente y no siguió a Jesús.
Y la pregunta es, ¿qué necesitas dejar? ¿Qué ídolo necesitas dejar en tu vida? ¿Qué es eso a lo cual usted está aferrado, que no le permite ser todo lo que Dios quiere que usted sea? No quiero dejar esta relación. Sé que no es correcto, pero no quiero dejarla, dirán algunos. Sé que esta amistad no es muy apropiada, pero voy a mantenerla. Sé que este hábito no es bueno, pero lo voy a seguir. Es un ídolo. Si Dios le dice que deje algo que usted tiene y no puede, usted no lo tiene realmente. Esa cosa lo tiene a usted, lo tiene esclavizado. ¿Recuerda usted en la película de Indiana Jones, que fue una película muy famosa? En la última escena encuentran el famoso Santo Grial. Y entonces hay un terremoto, la tierra se abre y la dama que ha estado tratando de quedarse con el Grial durante toda la función se cae en la grieta. Ella podía sostener el Grial o salvarse, pero eligió sostener el Grial. Y los demás decían, salva tu vida, pero extendió la mano hacia el Grial y perdió su vida. No podía soltarse. Los ídolos lo distraen, lo dominan, lo decepcionan y al final lo destruirán si usted no tiene cuidado. Así que Dios dice, por tu propio bien, no dejes que nada ocupe el primer lugar en tu vida. De tal manera que tienes que apartarte de eso que está ocupando ese primer lugar en su vida. Su carrera, su novia, los sueños, en fin, primero del lugar a Dios. No quiere decir esto que no pueda tener una carrera o que no pueda tener una novia, sí, pero dele siempre el primer lugar a Dios en su vida. Adore solamente a Dios. La adoración significa dar la más grande demostración de amor y devoción. Y solamente Dios merece nuestra mayor lealtad. No cualquier persona, carrera, cosa. Solamente Dios merece esto porque Él nos creó. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras familias? ¿Usted alguna vez ha oído decir, adoro esta canción? Expresiones de afecto entre novios que dicen, te adoro, eres mi admiración. Eres adorable, te adoro con mi corazón. Dios dice, adórame solamente a mí. Desafortunadamente la mayoría de las personas son como dice en Romanos 1. Muchos cambian la verdad de Dios por la mentira y adoran y sirven a lo que Dios ha creado en lugar de dar gracias a Dios. ¿Usted conoce a alguien que hace esto? Lo vemos cada puente. Miles de personas están disfrutando de la creación. Salen a pasar los puentes. Es impresionante ver las salidas de Bogotá. Dura uno una hora para poder salir de Bogotá por el trancón de la gente tratando de salir a disfrutar del puente. Y están adorando la naturaleza, los ambientes realmente paradisíacos que tenemos en nuestro país. Pero hay gente que adora las pirámides, la buena suerte, las estrellas, la astrología, los cristales, y buscan dirección y poder a través de ellos. Otras personas adoran a los animales, porque los seres humanos inteligentes y racionales no deberían hacer ese tipo de cosas. El Señor nos creó por encima de esos animales, nos creó con la autoridad para señorear sobre todos los animales y sobre toda la creación que Dios hizo. De tal manera que hay algunos tipos de motivación detrás de los ídolos. Y el primero es tratar de limitar la ubicación de Dios. Si puedo poner a Dios en una estatua, ¿no? O puedo ponerlo en un único lugar como en la iglesia, o si puedo ponerlo en un lugar o algo así, entonces sé exactamente dónde está Dios. Y no quiero que Él se acerque, simplemente quiero atraparlo allá en la iglesia y dejarlo ahí encerrado, ¿no? A decir verdad, no quiere que Dios esté realmente cerca de Él y
constantemente. Así que lo tiene en una cajita de cristal allí y solamente cuando Él quiera ir a verlo puede entrar, ¿no? Es una tontería. Dios está en todas partes y nos ve en todo lugar. Pero en segundo lugar es un intento por reducir su poder, ¿no? Su tamaño, sus expectativas. Dice, voy a tallarlo a una medida determinada. Y si tengo a Dios en una estatua, en una cajita, en una idea de Dios, está solamente ahí, nada más. Entonces lo limitamos. Génesis 1:27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahora decimos, hagamos a Dios más chiquito que yo, para que yo pueda controlarlo. Queremos hacer a Dios inferior a nosotros. Y en lugar de decir, este es el día que el Señor ha hecho, este es el Señor que el día ha hecho, decimos. Las personas dicen, mi idea de Dios es alguien que me ayuda cuando tengo necesidad. O mi idea de Dios es alguien que realmente no le intereso. O mi idea de Dios es alguien que es inalcanzable. Y quizás cuando me muera lo voy a conocer. Tenemos que tener una idea clara de lo que es Dios. Así que Dios nos invita a que tengamos una idea clara, que no cometamos adulterio con temas de Dios. Y pienso que Dios se ofende mucho con la idolatría. Y cuando nosotros estamos adorando a otros dioses, estamos adulterando nuestra vida espiritual. Y queremos hacer a Dios como nosotros. Y eso Dios lo llama idolatría, ¿no? Una niña estaba haciendo un dibujo en la escuela y dijo, estoy dibujando a Dios. Y el profesor dijo, pero nadie sabe cómo es Dios. Y ella contestó, ya lo van a saber cuando termine mi dibujo. Lo que queremos hacer es reducir a Dios y ponerlo a un tamañito que quizás se vuelve despreciable. Y entonces mejor no tenerlo en cuenta para nada y sacarlo de las escuelas, sacarlo del trabajo, sacarlo de nuestra vida personal. Y esto es lo que ha hecho el humanismo. Ha hecho que el Dios hombre se convierta en lo más importante y que los derechos humanos sean por encima de Dios. A tal nivel que Dios podamos sacarlo de todas las cosas. Lo sacamos de la política, lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de las universidades, lo sacamos de nuestra vida personal. Y finalmente logramos que ese Dios que volvimos chiquitito no afecte nuestra vida. Pero Dios es mucho más que eso. Es nuestro creador. Y tenemos que reconocer que debemos honrarlo y adorarlo solamente a Él. Yo quiero invitarlos a que volvamos a ese principio que el Señor nos ha enseñado, que tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y de esta manera podremos honrar a Dios. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque el adorarte solamente a ti, Señor, traerá libertad para nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque tú dices, deleítate en el Señor y tú concederás los deseos de nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, porque deleitarnos en ti, Señor, y en tu palabra trae satisfacción a nuestras vidas, Señor, y nos traerá libertad. Por eso dice tu palabra, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque cuando ponemos a Dios como primero en nuestra vida, nuestra familia también experimentará libertad, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, tendrás puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque a través de tu palabra, Señor, podemos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Y podremos, Padre Celestial, vivir una vida de bendición y de prosperidad, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú dices en tu palabra, Padre Celestial, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, Señor. Y por eso a través del estudio de la palabra de Dios
podemos conocer a Jesús, Señor, que es la imagen de Dios, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque el estar enfocados en ti, Señor, hace que podamos desarrollar todo nuestro potencial, Señor, porque nosotros no podemos ser todo lo que queremos ser si no es con tu ayuda, Padre Celestial, porque tú eres el verdadero creador del universo, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, traes no solamente bendición y libertad a nuestras vidas, Señor, sino que traes proyección, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, nos has dado la fe, Padre Santo, para poder llevar una vida agradable a los ojos de Dios, porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que lo haya y que Dios es galardonador de los que le buscan, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros y siempre estás trayendo bendición a nuestras vidas, Padre Celestial. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque nos diste la oportunidad de conocer tu palabra, Señor, y conocer ese Dios invisible, Señor, ese Dios poderoso, ese Dios creador, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú dices en tu palabra, Señor, que Jesucristo está en nosotros y nosotros en Él, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, nos has galardonado, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, para que more en nosotros, Señor, y que nos convirtamos en templos del Espíritu Santo, Padre Celestial. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por ese privilegio que tenemos, Padre Santo, de vivir en comunión contigo, Señor, y sometidos a ti, Padre Celestial, porque nuestro sometimiento a tu voluntad, Padre Celestial, trae gozo, alegría y paz a nuestros corazones, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Y te pedimos perdón, Padre Celestial, si hemos practicado la idolatría, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque en nuestra cultura la idolatría es algo de todos los días, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos creado ídolos, Señor, de personajes, Señor, de artistas, de políticos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, que no te hemos dado a ti el primer lugar, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, que sabemos, Señor, lo que es la idolatría y sabemos que es una abominación a Dios, nos arrepentimos de ese pecado, Señor, y te suplicamos, Dios, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a llevar vidas de obediencia a tu palabra, Padre Celestial, y que te podamos dar a ti siempre el primer lugar en nuestras vidas, Dios. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Los invitamos a que nos acompañen en los devocionales diarios, todos los días a las 8:30 por Zoom, con el número de identificación que sale a continuación. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos.